Detrás de cada gran idea se esconde una historia con el poder de cambiar vidas. Ideas que enseñan, historias que inspiran. Esto es Relatos, Voces Extraordinarias, una producción de Radio Monumental. Mi nombre es Rebeca Salazar Mesén, tengo 38 años, cumplo el 11 de octubre. Nací en el 84, por ahí los que siguen el horóscopo dicen que soy Libra. No sé si eso sea bueno o malo. Me crié en San Antonio de Coronado. Mis papás, cuando se conocieron y se casaron, se fueron a vivir para allá. Me crié también mucho en las montañas de San Ignacio de Acosta, porque de ahí eran mis abuelitos. Somos una familia de 5. Tengo una hermana mayor, 2 años mayor que yo, y una hermana 4 años menor. Creo que tuve una infancia bonita, me divertí muchísimo, jugué muchísimo. Mi adolescencia no fue tan bonita, pero yo creo que fue porque siempre fui un poco rebelde, entonces las reglas y los límites no me hacían nada de gracia. Entonces sí fue un poco complicada ahí el tema del crecimiento y de llegar a la adultez. Saqué el colegio por madurez. Mi papá dice que yo todo lo hice al revés. Primero tuve hijas, después me casé y luego estudié, pero bueno, yo creo que no hay un orden para hacer las cosas, porque al final creo que logré lo que quería y cumplí mis sueños y alcancé mis metas, y pues sigo trabajando muchísimo en eso, pero creo que ese es como un buen resumen de mi vida. Estudié administración de empresas, tengo un técnico en asistente de pacientes, soy maquillista profesional y estudié estética humana también. Felizmente casada y mamá de 4 hijas, y yo creo que ese es el título que mayor me representa, y me da muchísimo orgullo además poder decir que soy mamá de esas 4 chicas maravillosas. Bueno, soy Alexander Reyes. Soy el menor de 4 hermanos, soy gemelo, muy terrible, muy mal portados. Yo tengo 37 años, soy de San Pedro de Montes de Oca, ahí fue donde nací, crecí y me vacilaban todo el tiempo. No me llamaban por mi nombre, me decían gemelo, y yo tengo nombre, carajo. Pero muy feliz, siempre fui muy mejenguero, muy de calle. Yo me crié con mis abuelos, mi madre trabajaba muchísimo, ella es enfermera, entonces, claro, papás ya adoptivos, entre comillas, ya siendo viejitos, te permiten hacer un montón de cosas, porque si no, yo ya cumplí, yo ya las reglas las dije. Y muy feliz, en realidad fue una infancia muy hermosa. El cole también fue una etapa muy chiva. Siempre fui como muy conversador, muy entrador, muy jovial, pero entre todo con mucha pena. Entonces era como el que si me invitan voy, si me hablan respondo, pero si no, yo no era entrador. A ver, me gusta mucho el aire libre, me gusta muchísimo el deporte, me encanta muchísimo todo lo que tenga que ver con la bondad. Entonces siempre fui un carajillo que se metía en todo lo que pudiera sumar. Defendía incluso a los que les hacían bullying. En aquel momento era que se le montaban, ¿verdad? Hoy en día es bullying. Pero sí, en realidad muy contento, muy feliz. Siempre me han gustado las ventas, el mercadeo. Recuerdo que mi primera venta fue un PlayStation de mi hermano y lo recuerdo muy bien porque me cosqueó todo. Y pues soy mercadólogo de profesión, he andado por las mieles también de la economía. He estado en grandes corporaciones y en realidad eso también me apasiona muchísimo. Y hoy en día pues me apasiona mucho servir, hablar, conversar y conectar con las personas. Yo soy de la filosofía que todos somos corazones andantes, así que qué bonito conversar, aunque sea 5 minutos, eso cambia la historia de cualquier persona. Recuerdo que yo iba a entrar a trabajar a un nuevo lugar sin saberlo. El primer día que yo llegué a ese lugar, subiendo las gradas, me topé con una plataforma de servicios sumamente grande y estaba vacío, no había nadie, no había gente, no habían clientes, pero en la esquina derecha estaba Alexander sentado frente a una computadora, y cuando yo lo vi, eso fue como mágico. Yo sé que suena muy trillado, pero fue amor a primera vista. Yo dije, Dios mío, ¿qué es este hombre tan guapo? Era irresistible, de verdad que era irresistible. Yo lo veía y yo decía, es demasiado guapo. Es que es así como el hombre que yo siempre me imaginé. Alto, delgado, con los ojos claros, la nariz, la sonrisa, todo. Yo decía, es demasiado. O sea, es como si me lo hubieran puesto ahí tal cual yo lo había descrito en algún momento de mi vida. Entonces fue súper bonito. Para mi sorpresa,
resulta que Alex iba a ser mi supervisor y él era el que me iba a capacitar. Entonces lo tenía al frente, y al frente digo así, a la par de mi silla, ¿verdad? Explicándome toda la metodología de cómo se utilizaba el sistema y cómo se tenían que hacer todos los procedimientos. Y claro, tenerlo tan cerquita hizo que yo me enamorara todavía más de lo que ya había visto a distancia. O sea, ya de cerquita estaba confirmando que sí, realmente era muy guapo. Pero he de confesar algo, ahí hay mano negra. Porque resulta que yo la noté, que ella me notó y nos notamos, ¿verdad? Entonces dije yo, ay, mira qué bonita. Pero yo veo que ella tiene un gafete donde hacía nuevo ingreso, etc. Y es que así los podemos identificar, tiene la fotografía y el nombre. Y me voy yo donde mi jefe, un toquecillo, me escapo y le digo, Jaime, oiga, quiero ver los grupos, quiero ver cómo están compuestos, se me olvidó y quiero ver cómo está. Sí, claro, me despliega ya el programa. Y voy yo viendo las fotografías y yo, aquí está Rebeca Salazar. Y yo, Jaime, mira, es que siento que tengo que capacitar a este grupo, no sé, me anima, algo raro, no sé. Y se me queda viendo así como que este man nunca me pide nada, ¿verdad? Y yo, sí, que le entramos. Y sí, me da lo mismo. Y yo, buenísimo, ya está. Entonces así fue la forma que logré capacitarla y la traje a la luz. No, fue súper bonito porque Alex siempre fue muy respetuoso, muy educado. Me acuerdo que me invitaba muchísimo a comer, a desayunar, a tomar café. Y yo me resistía, yo me hacía la rogada, yo decía, no, Alex, no puedo, no, Alex, mira, pero aquí muy astuto el señor me decía, Rebe, vamos a ir toda la oficina. Jale, y yo, bueno, ahí sí vamos todos, está bien. Y entonces por ahí ya empezábamos a compartir un poquito más. Recuerdo un día que fuimos toda la oficina y ya los había preparado y les había dicho, vamos a ir todos a comer, pero cuando pedimos postre, nadie come postre, solo Rebe y yo. Era la única forma. Es que ya venía la fiesta de la empresa y yo decía, yo no quiero ir solo, yo quiero ir bien acompañado. Ya le he dicho a mi jefe y todo en mis planes y me dice, Alex, bueno, voy a revisar la política porque usted sabe las relaciones aquí en la empresa. Y yo, ¿qué, Jaime? Averiguó, me dice, sí, no hay nada de eso. Y yo, bien, excelente. Sí, fue súper bonito. Al final accedí a empezar a salir con Alex, a conocerlo, a compartir más ratitos con él. A veces le llevaba almuerzo, empecé como a chinearlo, a conquistarlo por la pancita. Yo decía, le cocino rico y por ahí lo voy a ir enamorando. A la antigüita. Sí, era un bandido porque yo vivía sola en ese tiempo. Entonces me decía, ¿cuándo me invita a su casa? Y yo, yo todavía no. Ay, Rebeca. Entonces me decía, sí, pero vamos, yo la voy a dejar a la parada. Y de veras, me acompañaba, me llevaba a la parada del bus y se me quedaba viendo con ojitos como del gatito de Shrek, ¿verdad? Como, please. Y yo, chao. Sí. Hasta que un día yo dije, bueno, yo creo que ya es tiempo, y de verdad me fue a dejar a la parada. Y lo agarré de la mano y lo subí al bus. Y este hombre iba así con esa misma carilla y esos ojitos. Era de trompo. Y le di 3 vueltas al trompo cuando pasé. Qué bien, sí. No lo están viendo, bueno. Pero le brillan los ojillos de felicidad solo de recordarlo, ¿verdad? Sí, estuvo muy bonito. Y ahí empezó todo. Nos conocimos y todo fue como química pura. Claro, 2 personas más jóvenes que adultos. Teníamos que 19, 20 por ahí más o menos. Y sí, o sea, era adrenalina, era emoción. Yo sí quería una familia grande, quería hijos, etc. Y por ahí había un objetivo, había una meta. Pero construirlo en la inmadurez y demás fue muy divertido porque yo hacía cosas que yo decía, qué chapa soy, qué torpe soy. O sea, lo estoy arruinando todo, decía yo. Y Rebe me decía, no, Alex, es que esto funciona así. Entonces fuimos haciendo una combinación muy bonita. Yo creo que debo de reconocer, siempre quise ser mamá, sin embargo no pensaba ya adulta en tener una familia grande, me daba muchísimo miedo el tema del embarazo, el parto y demás, pero cuando yo conocí a Alex en una de esas primeras salidas, él lo que me dijo fue, yo quiero que usted sea la mamá de mis hijos y quiero tener una familia grande, y yo dije, wow. Me tomó por sorpresa, pero al mismo tiempo me llamó mucho la atención la determinación de lo que quería alcanzar en su vida, y yo dije, bueno, vamos a ver cómo nos va. Y
Y pues nada, empezamos a tener hijas, porque solo chicas tenemos. Cada una tiene 4 años de diferencia, a excepción de las últimas, que Sarita le lleva 5 años a Lucy, que es la menor. Pero yo creo que lejos de que esto haya sido una planeación, ¿verdad?, estructurada de, mira, vamos a quedar embarazados en este año y vamos a tener esto y queremos que sea hombre o mujer. O sea, fue una cosa que se fue dando conforme nosotros empezamos a crecer y a construir nuestra vida. Nos elegimos desde el primer momento, empezamos a ver que ser papás era toda una aventura y todo un reto, pero aprendíamos muchísimo los dos, ¿verdad? No hay un manual, dicen, para aprender a ser papás, y creo que con el apoyo de los dos lo logramos de manera, yo creo que exitosa. Nuestras hijas son maravillosas. Sí, imagínate que cada 4 años venía una nueva, entonces era como la niña de la luz. Cambio de gobierno, decía, esta es la niña que nos va a traer la gloria. Y sí, pero ya paramos la fábrica porque ya hay que ser responsable. Bueno, me tuve que operar, pero yo estoy segura que si no me hubiera operado, Alex hubiera seguido teniendo más hijos. Alex hubiera seguido. Ajá, okay. Claro. Yo debo de reconocer que era un poco débil en ese sentido, y yo decía, bueno, voy a ser condescendiente. Sí, me gusta. Eso es. Y felices. La verdad es que tenemos, a nivel de familia, creo que tenemos lo que es necesario, ¿verdad? Lo que podemos controlar, lo que podemos amar, lo que podemos invertir en tiempo, ¿verdad? De calidad, que eso es lo importante, ¿verdad? Tener familia para atenderla. Rebe era muy buena para muchas cosas, los dos estábamos trabajando y estudiando, pero Rebe era, a ver, vos a Rebe le pones 20 tareas y las 20 te las hacen en 20 minutos, es impresionante. Mientras que yo, en esa media hora, todavía estoy tratando de organizar qué voy a hacer. Entonces Rebe casi que asumió todo el rol de lo de la casa, etc. Yo llegaba a hacer lo mío ya después del trabajo en la noche, que lo mío era principalmente lavandería o basura. Y pues cuando yo cambio de trabajo, ahí sí tuve que decirle a Rebe, mira, me voy a pasar a otro trabajo, me va a demandar muchísimo tiempo, y Rebe, tranquilo que aquí estoy yo. Entonces siempre fue Rebe como esa capitana, esa batuta que a mí me tiene impresionado, porque yo comienzo a hacer un inventario del montón de cosas que ella tenía que atender, y yo, ¿cómo le hacía? Comenzaron los viajes en mi trabajo, yo pasaba a veces hasta 3 semanas fuera, y yo llamaba a Rebe, mira, tal cosa, sí, Alex, venía una nueva chiquita, y entonces era una casa más grande, más cuartos. Ya tengo la casa, voy a hacer una videollamada, que estoy en ella, y yo, sí, me gusta, no sé qué. Ok, listo. Y Rebe se mudaba. Cuando yo llegaba a la nueva casa. Y yo decía, ¿dónde está mi cuarto? Pero sí, ha sido impresionante. Y creo que la clave ha sido la comunicación clara, muy honesta, incluso en levantar la mano y decir, mira, no puedo, necesito ayuda. Rebe es una persona muy fuerte y le ha costado mucho en algunas ocasiones decir, hey, un momento, necesito ayuda. Porque ella siempre ha dicho que tiene una armadura, ¿verdad? Que en algún momento esa armadura se quedó tirada en la calle. Se quedó tirada en la calle, pero en algún momento Rebe decía, yo puedo con todo. Pero no es así. Cargas mucho, te sentís siempre como la persona que tiene que sostener la casa, que tiene que sostener todo, que siempre tiene que decir sí. Pero siempre... A ver, yo no recuerdo Rebe quejándose en ningún momento. Más bien siempre apoyándome, siempre animándome. Incluso cuando alguien le decía necesito ayuda, ella siempre era venga para acá. Entonces pongamos esto en contexto. Hijas, ella estudiando, trabajando también, haciéndose cargo de la casa. Yo haciendo lo que podía en el hogar. Para mí el tema siempre eran las chicas. Yo le decía, Rebe, en la madrugada y en la noche ellas son mis hijas completamente. Entonces aunque yo llegara agotado, mi rol siempre era la comida, cambiarlas, sacarles el cólico, cerrar la ventana, cobijarlas, o sea, cualquier cosa. De hecho, me siento muy orgulloso porque como yo quería hijas, siento que el rol lo ejercí y lo sigo ejerciendo como debería ser. Imperfecto, pero con todo el amor del mundo. Vamos a ver, yo creo que sí ha sido un reto porque tener 4 hijas no es asunto fácil. En algún momento recuerdo que sí tuvimos que sentarnos a conversar acerca de cómo íbamos a manejar la logística de quién se iba a quedar en casa con las chicas, porque con las primeras 2 nosotros mantuvimos nuestras labores, el trabajo,
las chicas en una guardería, los abuelitos de Alex nos ayudaron montones, entonces a veces recuerdo que el abuelito de Alex me llamaba y me decía, ya recogí a las chiquitas, es que no las quería dejar más en la guardería, aquí están en la casa con nosotros. Salíamos del trabajo y las íbamos a recoger allí, y recuerdo también que con el nacimiento de nuestra tercera hija nos dimos cuenta de que era necesario que mamá se quedara en casa. No era sencillo. Kiara tenía 8, Jimena tenía 4 y yo estaba embarazada de Sarita. Y Alex me dijo, Rebe, podés dejar de trabajar sin ningún problema, yo me puedo hacer cargo de la casa y de las chicas. Tomamos la decisión, Rebe renuncia, yo me empiezo a dedicar a la casa. Fue un embarazo un poco complicado, entonces también por dicha pues pude mantenerme ahí cuidándome a mí, cuidando a la bebé. Sarita igual fue prematura, entonces esto demandó muchísimo cuidado y muchísimo tiempo. A Sarita tuvimos que cangurearla 24/7. Ahí, digamos, yo le aplaudo a Alex porque a pesar de que él siempre se mantenía ocupado con sus labores y tenía horarios a veces un poquito extendidos, él en la noche llegaba y él sabía que yo había estado cangureando a Sara todo el día y él en la noche llegaba y se encargaba de cangurearla para que no perdiera calor y demás. Y pues así lo mantuvimos hasta hace 2 años tal vez, que ahora ya retomamos labores pero cambiando nuestra vida y la estructura y la manera de ver absolutamente todo. Entonces ahora nuevamente mamá y papá están trabajando, pero tenemos la libertad de poder manejar nuestro horario y de poner ahí qué días vamos a dejar libres y agendar fechas y horas de todo lo que tenemos que hacer. Yo creo que, bueno, definitivamente tuvimos altibajos y muchos cambios. El 2020 fue un año lleno de retos, yo creo que no solamente para Alex y Rebe, sino para todas las personas. He escuchado pocos comentarios de gente que dice que la pandemia más bien lo fortaleció y le ayudó a crecer, pero vamos a ver, si yo me devuelvo y regreso un poquito en el tiempo, no todo siempre ha sido maravilloso y perfecto. La gente generalmente lo ve así, ¿verdad? Porque las redes lo que transmite es eso. Pero el hecho de haber tomado la decisión de quedarme en casa con mis hijas empezó a generar en Rebe muchísimo estrés, muchísimas preguntas y una insatisfacción tan grande en el que yo constantemente me cuestionaba cuál era mi propósito de vida. Porque hasta cierto punto me comparaba con mi esposo y no por un tema de envidia ni mucho menos. Yo decía, Alex, vos sos exitoso a nivel laboral, vos sos el que genera los ingresos en la casa, yo siento que no estoy siendo útil. A lo que Alex siempre me respondía, Rebe, o sea, tu labor en la casa es sumamente importante, pero yo no me sentía completa, no me sentía satisfecha con esto. E intentaba muchísimo como tratar de buscar respuestas que no llegaban. En el 2020 creo que tuvimos una de las crisis más complicadas a nivel de pareja, de relación. Empezamos a convivir 24/7, cosas que antes tal vez no lo hacíamos porque Alex trabajaba muchísimo, estaba enfocado yo creo que un 80% en su trabajo y el otro 20% era su familia. Entonces, al vernos los dos en la casa, compartiendo espacios, Alex necesita silencio, concentración, es muy disperso. En mi casa siempre hay ruido, o sea, las chicas siempre están y siempre hay amigos y siempre hay gente. Entonces era un poquito complicado, la comunicación empezó a lacerarse muchísimo, empezamos a tener muchas diferencias, existían muchos reclamos de mira, es que vos no tenés tiempo para nosotras, es que ya... yo te sirvo la comida y me toca desayunar sola o almorzar sola porque vos no podés parar con lo que estás haciendo, ese tipo de cosas. Y yo le decía, yo me siento muy frustrada, no quiero estar en la casa, no quiero seguir cuidando a las chicas, yo necesito encontrar mi propósito de vida y mi propósito de vida no lo estoy encontrando ni aquí en mi casa ni con vos. Entonces en ese momento empezamos como a tomar decisiones apresuradas, diría yo, por emociones del momento, que al final logramos transformar, pero sí, y es algo que generalmente no lo compartimos, pero en el 2020 Alex y Rebe antes del accidente estaban pensando en un divorcio. Y ahora, ¿cuál es el elemento también que me lleva a mí
a no tomar buenas decisiones, porque es que al fin y al cabo, yo solo resumo que todos son decisiones, y uno dice, bueno, realmente hay una buena intención detrás de lo que hago, pero como lo hago está mal, ¿verdad? Que es ya el momento de la ejecución, digo yo. A ver, siempre quise una familia, siempre estaba enamorado de Rebe, encantado de la vida que tenía, pero caramba, adicto al trabajo sin saberlo. Porque entonces normalizar el alto desempeño, la alta gerencia, la alta productividad se normaliza y uno dice, ok, ¿para qué hago lo que hago yo como ser, como persona? Me recuerdo aquel carajillo que estaba tocando el timbre en altas horas de la noche en Tibás diciéndole a Rebe, hola Rebe, mira, me interesa hacer una vida con vos. Y me teletransporto. Hace unos años digo, ¿cómo he cambiado? ¿Y por qué cambié? El hacer y el tener, me ensimismé muchísimo en ser un altísimo proveedor y en que no le faltara absolutamente nada, que no hay una mala intención en eso, pero no me regulé, no pedí ayuda, no pedí un consejo. Muchas personas tal vez escucharán y dirán, bueno, es que eso no está malo y la verdad es que, a ver, te bancamos, está bien hecho. Yo les voy a decir no, porque se me olvida la verdadera intención y la pasión, el por qué hago lo que hago. No es por un título, una posición, eso es únicamente un medio para un fin, pero no un fin en sí mismo. Cuando yo invito a Rebe a cenar ese 18 de septiembre del 2020, y yo le dije, Rebe, no estoy dispuesto a perder esta relación y lo que tenemos. Acepta muy gustosamente y yo me voy súper animado. Comencé yo a desnudarme y a verme vulnerable, que me costaba muchísimo. Yo estaba a 20 centímetros de almohada a almohada con Rebe y no podía decirle, Rebe, el negocio que acabamos de perder nos está obligando a renunciar a la compra de casa. Rebe, esto me está obligando también a sacarle chicas de cole privado. Entonces, ¿qué pasa? El castillo que Alex se había inventado se estaba cayendo. Eso me estaba a mí alterando de más. Tenía mucho miedo, estaba súper acomplejado. Yo mismo me veía en el espejo y yo me decía, en la mañana, antes me decía, bien Alex, vamos, un nuevo día, vamos a llenarnos de muchísimo positivismo, pero llegó un momento donde yo me decía, ay mae, se te está cayendo el castillo, ¿qué vas a hacer? No es que muy carga, mae, qué torpe, ayer tuviste que haber tomado esa decisión y lo hiciste mal. ¿Por qué delegaste si sabes que sos el Super Saiyajin nivel 4? No delegues si sos el carga para todo. Eso salió mal porque tal persona no lo supo hacer. Entonces ya está en una frecuencia súper mal ecualizado. Entonces claramente vos como ser, como persona, al trabajador, a tu colaborador, ya no le comunicas bien. A tus hijos no le comunicas bien y mucho menos a tu esposa. Porque no tenés una buena conversación con vos. Por eso quiero que nos quedemos ahí. Mejor veámonos a los ojos y tengamos una buena conversación honesta, sin miedo, digamos lo que tenemos que decir y evitemos vernos más el ombligo, los cachetes. Cuando llego yo y le comienzo a confesar a Rebe todo en esa cena, Rebe me dice, aquí estoy. Y yo, oh, por Dios, si hubiera dicho esto de hace rato, tal vez hubiera estado más tranquilo. Y comienza a apoyarme en cada una de las decisiones que le estoy contando que debo tomar. Hasta que llegó la hora de restricción vehicular y yo entré en un cuadro de ansiedad y pánico que yo creo que fue mi punto de quiebre. Todo lo que había acumulado durante el año o antes, de hecho muchos años atrás, y la pandemia simplemente fue un reflejo de ese desequilibrio emocional, no me permitió tomar una buena decisión y lamentablemente tomé la peor decisión de mi vida, que fue manejar a altísima velocidad, tratando de llegar a mi casa, evitando una multa, que me quitaran las placas y los puntos. Simplemente no pensé bien. Huí de la situación que mi mente había creado porque en realidad no había ni un solo tráfico cuando sucedió lo que sucedió. El día del accidente, pues sí, definitivamente estábamos compartiendo una cena hermosa en donde logramos conectar muchísimo, como hacía mucho no lo hacíamos. Me di cuenta de que Alex era mi amigo, más que mi esposo era mi amigo. El tiempo se fue volando, yo digo, cuando uno se la pasa bien el tiempo vuela y fue cuando nos percatamos de la hora, ya estábamos pasados de la restricción. Alex empieza a manejar sumamente rápido. Mucha gente nos pregunta, Rebe, pero vos que ibas a la par no le dijiste nada. Claro que sí, o sea, me percaté de que íbamos muy rápido, sentí muchísimo miedo, pero Alex iba paralizado, o sea, no había forma en la que yo pudiera hacer absolutamente nada para que él dejara de acelerar. Decisiones, yo siempre digo, los seres humanos toman decisiones constantemente acerca de cosas que tiene que hacer en su vida diaria, y pues ese día yo también tomé una mala decisión y fue que me solté el cinturón de seguridad. A veces no sé si esto me salvó la vida o
O si hubiera sido peor, quizá que me lo dejara, pero bueno, definitivamente la historia no la podemos cambiar. Yo me suelto el cinturón de seguridad y en ese momento chocamos. Yo iba a alcanzar mi celular que venía en el asiento trasero para mandarle un mensaje a mi hermana, que esa noche se había quedado cuidando a nuestras hijas, y pues no lo pude enviar. Rebe y el celular salieron batidos por todo el carro. Recuerdo haber visto todo oscuro, el destello de las chispas donde la lata se iba arrastrando por la carretera. Sentí muchísimo miedo, nunca sentí dolor, sentí golpes, pero nada incapacitante en ese momento. Recuerdo levemente que traté de contener a Alex cuando lo vi que él iba hacia el frente, pero por alguna razón y por la fuerza centrífuga no lo pude sostener. Alex ahí pega su cabeza frente al parabrisas y ahí como que hay un hueco, digo yo, porque no recuerdo muy bien qué fue lo que sucedió. Recuerdo haber pedido ayuda estando dentro del carro y ahí hay algo que todavía yo no he logrado como encajar bien, pero bueno, recuerdo haber pedido ayuda. Recuerdo escuchar a unos jóvenes que me decían: usted puede salir sola, necesitamos levantar el carro para librar a su esposo porque tiene prensados los brazos y la cabeza. Y yo les dije: yo puedo salir. Recuerdo haberme salido del carro, pero la gente que llegó a asistirnos después de que levantaron el vehículo dicen que cuando ellos llegaron yo estaba tendida sobre la carretera y que por alguna razón no se percataron si tenía pulso o no. Me saltaron y se fueron corriendo al carro a ver si había alguien más, porque lo primero que vieron fue una silla de bebé, que era la silla de nuestra hija menor. Ninguna de nuestras hijas iba en el carro ese día, pero eso les llama la atención. Se van corriendo, se topan con Alex y Alex se está ahogando con su propia sangre, entonces se enfocan 100% en él. Se percatan de que tiene pulso y mientras están asistiendo a Alex, yo me levanto de la carretera como si no me hubiera pasado nada y me voy a estar al lado de mi esposo hasta que él fue liberado del vehículo. Yo no me había percatado de mis lesiones hasta que una de las muchachas me decía: Rebe, si usted sigue gritando se va a desangrar, porque cada vez que yo gritaba de mi cabeza salía sangre a chorros. Yo tuve una lesión, bueno, 2 lesiones en mi cabeza, 2 exposiciones óseas, casi me despego el cuero cabelludo por completo. Me quemé la mano y el brazo derecho hasta el codo, donde me arrastré por la calle, me quemé la espalda. Tenía contusiones y golpes varios en todo mi cuerpo. Y recuerdo que fuimos trasladados los 2 al mismo centro médico ese día, en diferentes unidades. Cuando yo estaba esperando a tener noticias de mi esposo, recuerdo que me trajeron una boleta en donde me pedían que firmara la autorización para proceder con la amputación de sus brazos y no pude hacerlo. No tenía ni la fuerza ni la aceptación, además de que esa iba a ser nuestra realidad. Me negué, le dije al médico: no puedo firmar, mi brazo está completamente vendado. Mi suegra terminó firmando la amputación de los brazos de Alex. Y lamentablemente, bueno, ahí sí nos lastimamos muchísimo ambos. Físicamente estuvimos al borde de la muerte. 19 días en estado de coma en mi caso, 4 cirugías. Estuve muerto 3 veces, 2 necrosis, amputado 2 veces y desarticulado. Peligro de meningitis, casi me extraen el ojo. El último diagnóstico fue, parece que va a sobrevivir, pero va a quedar en estado vegetativo. Yo digo que fue como mi desierto, fue una lucha constante, como una resistencia a no dejarme caer, pero no había nada que me diera la fuerza para sostenerme y yo decir: voy a seguir de pie y me voy a mantener. En las páginas de Alex y Rebe generalmente lo que compartimos son cosas positivas, cosas que motivan a la gente, de fe, de esperanza, porque no queremos que nuestra historia sea una historia de lástima, de pobrecitos, de qué pesar. Sin embargo, yo debo de reconocer que fue de los momentos más duros y más difíciles de mi vida, muy dolorosos. Todavía recordarlo, a pesar de que vivimos con mucha alegría, a veces es difícil. A mí me trasladan a otro centro médico mientras Alex está siendo intervenido.
y yo dejo de estar con él, dejo de tener contacto, ya no iba a poder ir a verlo, ni a visitarlo, ni mucho menos. En pandemia no se podían recibir visitas, entonces yo estaba completamente aislada, además mis heridas en la cabeza estaban expuestas, entonces tenía que estar en una habitación sola. Y creo que fue mi momento de preparación y como de acercamiento además a Dios, porque en ese momento mi parte espiritual estaba abandonada. Rebe no tenía a Dios en su vida para nada. Yo me había enojado con Dios 19 años atrás porque mi mamá murió de un cáncer gástrico y me enojé muchísimo porque sentía que Él me la había arrebatado. Sin embargo, en ese momento, cuando yo empecé a recibir malas noticias, cuando ya el dolor físico empezó a sentirse, me di cuenta de que yo no iba a poder sola, de que mis fuerzas no eran suficientes. Ahora Alex decía que yo creía que tenía una armadura, y es cierto, siempre me creí una mujer valiente, fuerte. Yo decía, yo ando con una armadura por la vida, a mí nada me hiere, a mí nada me lastima, pero en ese momento reconocí y me di cuenta que la armadura había quedado tirada en la calle el día del accidente. Empecé a sentirme vulnerable, empecé a sentir miedo, y fue cuando dije, yo necesito conectar con Dios. Me decían, doña Rebe, Alex se va a morir. Él no va a aguantar 6 horas en la unidad de cuidados intensivos. Probablemente vas a tener que continuar tu vida sola con tus hijas. Y a ver, la mente es tan poderosa que se alimenta de lo que escucha y de lo que uno mismo quiera poner, y me la creí. Creí que de verdad me iba a quedar sola. Sin embargo, yo necesitaba fuerzas para poder ser soporte para mis hijas. Porque muchos decían, tus hijas te van a dar la fuerza que necesitas, y yo, ellas no me van a dar la fuerza que yo necesito para ayudarles a asimilar todo esto que nos está sucediendo. Y fue ahí donde tomé la decisión de acercarme a Dios. Una amiga de mi mamá me llamó, fue de las pocas llamadas que quise responder, porque en ese momento yo no quería hablar con nadie, y ella me dijo, Rebequita, leas el Salmo 91. Y muy obediente, cosa que nunca he sido, ese día le hice caso y empecé a leer el Salmo 91. Le pedí una Biblia al hermano gemelo de Alex que me la envió al día siguiente casi de manera inmediata, y fue demasiado bonito. Todavía lo recuerdo con mucho amor y mucho cariño, porque lo que yo sentí cuando empecé a leer el Salmo 91 fue una conexión directa con Dios que yo no les puedo explicar. Sentí por primera vez en mi vida, me sentí acogida, sentí que Dios me estaba hablando. Cuando comparto esto en las charlas, yo le digo a la gente, es que ustedes no saben, Dios escribió ese salmo para mí. Él dijo, voy a escribir el Salmo 91 para Rebe, y lo comparte con todos ustedes. Eso fue lo que me dio fuerza, con eso logré mantenerme de pie. Sin embargo, tambaleante en muchos momentos en los que sentía que se me iban las fuerzas, más me agarraba de Él y más me aferraba a la idea de que Él era el que me iba a sacar de esa situación, sin importar lo que pasara con Alex. Yo sabía que al final, si su voluntad era llevárselo, Él igual me iba a sostener y me iba a ayudar con mis hijas. Seguí recibiendo malas noticias, no fue mágico. Recuerdo que le prometí a Dios, en mucha desesperación le dije, Dios, sé que estoy pidiendo la vida de un ser humano de vuelta y no es fácil, pero si yo puedo hacer algo para que usted me conceda este gran anhelo de mi corazón, yo le prometo que si Él sobrevive, va a estar mejor aquí en la tierra conmigo que allá con usted en el cielo. Y pues no fue inmediato, no fue como que Dios lo despertó y listo. Tuve que esperarme, tuve que seguir ofreciéndole muchísimas cosas, disponiendo mi corazón a servirle, a entregarle mi vida. Y a los 19 días, después de muchas malas noticias, de todo lo que les mencionaba Alex anteriormente, Alex despierta. Y de las cosas más maravillosas de toda esta historia para mí es que apenas él se despertó, preguntó, ¿dónde está mi flaquita? Esto es Relatos, Voces Extraordinarias. Hoy con Alex y Rebe, conferencistas. ...19 días en estado de coma y... A ver, en mi experiencia fue como estar soñando.
hay cosas que vos decís, es una locura, ¿verdad? O sea, sueños de sueños. Recuerdo que me había amputado también en uno de los sueños. Estaba en una camilla, estaba en un pasacalles en Heredia, una cosa muy loca. Y pero es que no puedo pasar, hay muchas piedras. Y un tío RB me dijo, no, yo te voy a pasar de lado a lado, tranquilo, yo te paso, porque ahorita Susana tiene que hacer como un cuentacuentos, entonces vamos donde ella porque ya va a arrancar. Y claro, lindísimo, todo perfecto. Y tuve ese tipo de sueños. Yo seguía trabajando, pero estaba en otro lugar trabajando, tiraste un Zeppelin, o sea, una cosa de locos. Y era así, de esa forma. En un momento sí estuve en un lugar muy hermoso, era una experiencia sin igual. Yo a veces le digo a las personas, ¿has sentido ese abrazo de un hijo, de tu madre o de tu papá, donde decías, ya, puedo descansar aquí porque lo estuve pasando muy mal? El momento de altísima felicidad donde vos decís, me siento que estoy levitando, que usted cierra los ojos y simplemente alza los brazos. Eso le va a la 1.000.000, no alcanzas a describir la paz. Y tuve una experiencia ahí con mi abuelo, que lo vi, él había fallecido 4 años antes y él estaba muy serio, se me quedó viendo, nada más. No nos comunicamos como en este lenguaje natural, pero mi corazón sintió que debía seguir y esa barquita que me llevaba de pie siguió. Y después recuerdo que estaba soñando con mis hijas, que ellas iban al hospital, y yo les decía, mis amores, ¿qué hora es? Y me decían 2 de la mañana, y yo, se vinieron solas. Y yo le dije, ¿le avisaron a su mamá? Sí. Y recuerdo que mi hija mayor tenía una gabacha y decía, voy a ayudar a los doctores aquí a limpiar instrumentos. Y todo, yo, mi amor, usted no puede tocar eso. Yo todo preocupado como papá, ¿verdad? Y entonces yo les decía, mi amor, es muy tarde, mejor acuéstense aquí en el sofá que tengo aquí a la par de mi camilla. Todo esto estaba inconsciente. Entonces fue muy bonito. En realidad no puedo decirte que fue un momento como trágico, como que me desconecté del todo. Había algo que me conectaba con esta realidad, porque aún seguía experimentando cosas con mi esposa, mi madre, mis hijas. Y eso me permitía a mí seguir con ánimo, con ganas, no desconectarme de acá. Cuando yo despierto, tengo un ojo cosido, entonces yo soy tras de eso miope y no sé cómo dice la persona que padece de astigmatismo, pero también tengo eso. Y me asomo y digo yo, oh carajo, sí, no tengo los brazos, pero era más como una confirmación de que no los tenía. Se quedaron con las ganas de chusearme, de decirme, vamos a dormir este carajo porque él no sabe lo que le ha pasado. Recuerden que yo me golpeo, quedo inconsciente y de una vez en estado de coma. Pero después de ahí, claramente, muchas preguntas. Decía, Dios mío, ¿por qué a mí? Usted y yo teníamos un contrato psicológico donde decía, sí, vaya, trabaje, familia, etc. No soy un mal tipo, no soy perfecto, pero no soy un mal tipo. Porque a mí, un silencio profundo, donde decía yo, ¿ahora qué va a hacer de mi vida? ¿Cómo voy a hacer para todo? Me calmé. Tuve que decirme, a ver, Alexito, cálmese. Y ese mundo, ese castillo que yo quería sostener, dejé que se derrumbara por completo. No dejé nada. Dije, se tiene que caer porque no tengo que sostenerlo. Al fin y al cabo, estar en el fondo y en el suelo a mí me permitió en mi propio proceso ir construyendo pulgada por pulgada el nuevo ahora. Y está lleno de agradecimiento, de aceptación, de amor, de mucho respeto, pero sobre todo de humildad. Yo antes no podía hablar de mi vida personal, vean, ni aunque me pagaran. Pero hoy en día yo sé que muchas personas tienen un mundo invisible en su interior y tienen una historia que contar. Y de esto pueden tomar algo para tomar una buena decisión, un giro, pues en buena hora. Gracias a Dios que sucedió todo esto. Yo creo que esta nueva construcción de vida se mantiene como se mantiene hasta la fecha porque el cimiento más fuerte es Dios. Iniciamos con la base principal que es Él, le dejamos el control de nuestra vida. Alex dice, yo le cedí las llaves de nuestra vida a Dios y Él es el que ahora conduce y el que nos dice por dónde tenemos que ir. No ha sido fácil, pero sí tomamos la decisión, primero, entregarle nuestra vida a Dios y dejar que Él tome el control. Segundo, vivir agradecidos con lo que sí tenemos y con esta segunda oportunidad que se nos dio, porque las lesiones de Alex, su condición, toda la parte crítica que él tuvo que sobrellevar y que además resistió, lo mantiene acá. Mis lesiones en la cabeza, hay gente que por menos cosas se muere y no tienen chance ni siquiera de contarla. Entonces,
agarrados de estas 3 cosas, yo creo que han sido los pilares fundamentales para poder decir, tenemos que seguir. Hay 4 motivos más ahí que van construyendo toda esta nueva obra, que son nuestras hijas. Nos necesitan y nos necesitan felices, con ánimo, con ganas, y tratando también de cuidar sus corazones. Si ya sufrieron por lo que tuvieron que vivir, que no pudimos evitárselo, queremos que también aprendan a que existe la renovación en la vida, a que existe la fuerza de voluntad, a que existe también el poder sonreír a pesar de la adversidad, porque al final, ¿quién decide cómo va a ser tu historia? Nadie, absolutamente nadie. La decisión de sonreír está en Alex, la decisión de seguir caminando está en Rebe. Entonces, todo esto fusionado le ayuda a nuestras hijas a que ellas puedan seguir también sonriendo y construyendo su vida desde cero, si ellas quisieran verlo así, o si quisieran también verlo como una renovación a lo que ya tenían. Todo esto yo creo que empieza también a generar un cambio, no solamente en la actitud de cómo vemos las cosas y los pequeños detalles, sino que empezamos a cuestionarnos ahora sí, de verdad, ¿cuál es su propósito de vida, Rebe? ¿Quedarse en la casa cuidando a sus hijas y a su esposo? Sí, señora, ese es su propósito de vida. A pesar de que en algún momento fue un cuestionamiento muy fuerte, que yo decía, yo quiero ser exitosa laboralmente y quiero ganar lo que gana mi esposo y quiero que mis títulos me representen, eso quedó en un segundo plano. Estaba equivocada y creía que eso era importante. Pero lo importante ahora es poder mantenerme firme y valiente, como siempre lo he sido, ya sin la armadura, porque igual caigo, lloro, me enojo, tengo un montón de preguntas a veces, pero sigo adelante mostrándome vulnerable ante mis hijas y ante mi esposo también. Y creo que la actitud de Alex también ha determinado muchísimo cómo ha sido el desenlace de todo esto, porque si Alex hubiera tomado la decisión de abrir sus ojos y caer en una depresión porque su cuerpo estaba cambiado, probablemente la depresión no hubiera sido solamente de él. La depresión hubiera sido mía también, de verlo mal físicamente y de saber que su mente y su corazón también estaban destrozados. Sus hijas, de ver a su papá también en una cama, de decir, papá no quiere salir, papá no quiere volver a hacer nada, no quiere que lo vean, hubiera hecho que todo esto fuera completamente diferente. Pero creo que ese ha sido como el secreto, poner a Dios como la base más fuerte de estos cimientos y seguir con una actitud de agradecimiento y positivo siempre ante las nuevas oportunidades, porque es que esto abrió puertas llenas de luz. O sea, yo no les puedo decir que se nos han cerrado puertas o que la gente nos ha dicho no van a poder seguir. Y si la gente ha intentado decirnos en alguna manera que Alex no puede hacer algo, nosotros trabajamos fuerte para poder demostrarle a la gente de que Alex es capaz de lograr cualquier cosa por sus propios medios y con la luz de Dios y con la ayuda de toda su familia, de sus hijas, de su mamá y la mía, por supuesto. Cuando uno cree que lo sabe todo, cuando uno cree que el mundo funciona de una forma, es la realidad que yo he creado. Yo tengo que confrontarla con una sabiduría superior a la mía. Entendiendo que todos los seres humanos estamos rotos, descosidos, andamos en proceso de construcción, me apegué a la sabiduría de Dios. Si un tema religioso, si un contexto tan cargado de tanto sesgo, porque claramente hay muchos representantes de la fe, entre comillas, que nos han decepcionado muchísimo, yo me atrevo a decir que el origen del amor y de la humildad para aceptar mi nuevo ahora, quién soy, mi verdadera autoimagen, porque no es el estuche que yo tenía. Perdí mis brazos, me veo raro de la cabeza, tenía una pelota en la pura frente que ya la quitaron, pero es decir, desde ahí el cómo te ves, porque claramente el sentido de la vida estaba captando una información y qué valor le estoy dando. Tenía dos platos ahí. O caigo en conmiseración y en miseria, digo, ay de mí por cómo me veo, porque simplemente es un elemento de cómo me veo, pero no define todo mi ser. O decir, bueno, está bien, lo acepto. Tener la humildad de aceptar, no soy el Superman, no soy el modelo que deberíamos de ser todos y buscando cada ajuste en cirugía plástica o con cremas, etcétera, para alcanzar eso. Es decir, no es ahí. ¿Qué pasa? Que cuando yo llego a encontrar esa humildad, comienzo a tratarme con bondad. O
¿Se acuerdan que ahora les comentaba que yo era la persona que hacía para tener para hacer? Y siempre el proveedor y el chico exitoso. Pero carajo, nunca me detenía a tratarme con bondad. Sí veía películas donde yo hasta lloraba porque soy del club de los llorones. Pero nunca me trataba con bondad, nunca me detenía y decía, Alex, ¿cómo te estás recompensando este logro? ¿Cómo estás recompensándote, entre comillas, lo tuanis que tratas de ser con la gente, hasta con tus colaboradores que más de una vez sabía yo que me estaban serruchando el piso? Pero yo decía, todo bien. Ese tema, la bondad con uno mismo, es clave. Y desde la bondad entonces te salís de vos mismo. Ya no estaba ensimismado. Ya me salí de mí y dije yo, a ver, Alexito, no se trata solo de usted. Y me creí un montón de mentiras. Me inventé un cuento y me lo creí, me lo repetía. Y lo peor es que uno se lo cree. Que yo creía que era el mae más tuanis, el mae más correcto, el chavalo que tenía su familia como debería de ser. Y que había logrado un nombre y una posición. Ya a los 33 años yo ya tenía mi tercera gerencia. Ya estaba viendo América. Y ya estaba entre los 20 high potential a nivel mundial de esa compañía internacional. Claro, vos decís, wow, o sea, ¿cuánta gente no se desea eso? Y usted dice, aquí en Costa Rica que sí hay mucha gente muy buena, pero hay muy pocas oportunidades de esta índole. Hay mucha competencia y muchos luchapisos también. Pero yo llegué a enfocarme solo en eso. Cuando yo hablo de humildad, hablo de decir, soy un simple ser humano, un acúmulo de materia aquí, que si yo desaparezco el mundo continúa. Tuve que verme como minúsculo para poder ser agradecido, que incluso ahora digo, necesito un vaso con agua, en vos me lo podría servir. Esa humildad de aceptar realmente que no era yo el Superman. Ahora necesito ayuda hasta para abrir la puerta de un supermercado, ¿me entendés? Esa humildad de aceptar y decir, todos necesitamos de todos. Yo tengo algo que vos ocupás y vos tenés algo que yo necesito hoy para poder caminar. Ahí se construye. Ahí es donde está la clave, todos juntos. Suena como un cliché, porque se ha vendido para motivar grandes equipos, etc. Pero cuando yo hablo de trabajo en equipo, yo no es una palabra de motivación, es de que yo digo, Rafa tiene algo sumamente característico, único, una luz, y tiene una forma y un estilo de hacer las cosas que junto a la pasión de alguien más hacen cosas extraordinarias. Mi discapacidad desaparece cuando Rey está a la par mía. ¿Cómo haría yo para poder montarme un vehículo, ponerme el cinturón de seguridad sabiendo lo que me pasó si no tuviera Rey a la par mía? Porque a veces algún transportista me dice, buenos días. Y yo, sí, buenos días, ocupo subirme al carro, abrir la puerta, ponerme el cinturón de seguridad. Se trata mucho de realmente de aceptarme como soy, quién soy. Es decir, no era mi título, no era mi posición. Yo me regresé al carajillo que era, el mejenguero, al chavalo que sonreía, al chavalo que quería defender a los amiguillos que están siendo bulleados. Me regresé ahí y conecté con el chiquito interior que decía, Alex, o sea, lo intentaste, trabajaste muchísimo, sí, mi hermano, pero no era por ahí. ¿Me entendés? ¿Cuántas veces nos regresamos 20 años atrás y decimos, ¿quién era yo realmente? ¿Qué me cambió? El contexto importa mucho. A veces aprendí algo para poder sobrevivir y sobrellevar aquella situación, pero eso no era parte de mi ropa, de mi closet mental, pero lo creí y era mi forma de ser. No estoy diciendo que sean un montón de cosas malas, pero sí cosas que no me modelaban bien. Entonces, de ahí reconstruir es desde quién soy realmente, para qué estoy aquí, qué me caracteriza realmente, no quién quiero ser, quién soy o quién era, porque ahí la comparación sí es significativa. Y hacia dónde voy, qué huella quiero dejar aquí, si es que quiero tan siquiera ser recordado. Con esas preguntas comenzamos a construir un nuevo ahora. Y riquísimo. Todo se puede apagar ahorita que yo me voy sonriendo y dije, lo intenté. Es tanto lo que quisiera poder transmitir, y es que desde mi experiencia primero aprendí que el propósito de vida llega y no precisamente con la firma en un título de alguna universidad o de alguna carrera.
El propósito de vida viene más allá de lo que puedas adquirir de manera material. Creo que los anhelos y escuchar el corazón. Yo siempre he sido un alma de servicio y no me había dado cuenta porque a veces tratamos de opacar lo que nos quiere decir el corazón por ir lo que la mente razonablemente te dice. Tenés que prepararte, y estoy de acuerdo, uno tiene que prepararse y estudiar y demás, pero muchas veces nos desviamos y creemos que lo que estamos haciendo es lo correcto sin realmente enfocarnos en cuál es esa característica. A mí me encanta servirle a la gente. Yo ahora puedo decir que trabajo para el mejor de todos los jefes y es Dios. Puedo decir además que el proveedor principal de mi casa no es Alex y el proveedor principal de mi casa no soy yo. El proveedor principal de mi casa es Dios. Nos ha sostenido. Cuando la gente me dice, Rebe, ¿cómo haces? Mis fuerzas se renuevan en Él cada día porque humanamente yo no podría. Estoy a cargo de mi casa, de mis hijas, trabajo, atiendo a Alex 24/7 y yo creo que una de las cosas que yo podría decirle a las personas que nos están escuchando es que aprendan a escucharse y a tener paciencia. Yo creo que esperar y saber esperar, no importa si han pasado 10 años y todavía Rebe está buscando cuál es su propósito de vida, lo encontré. Y lo encontré casi a mis 40 años en un escenario hablándole a la gente de cómo podés encontrar esperanza, de cómo podés aprender a amarte a ti mismo, de cómo podés incluso tener cualidades y dotes que creías que no existían porque Rebe tenía pánico escénico. Yo no podía pararme enfrente de mi clase a exponer o hacer algún trabajo en donde yo sabía que tenía ojos encima de mí. Para mí eso era crisis. Y ahora yo me veo en los escenarios y yo digo, wow, Rebe, o sea, es que de verdad no hay límite cuando tenés ahí el don y el talento para poder conectar con el propósito de vida que te va a llevar a construir desde el servicio lo que la gente puede llegar a lograr. Yo creo que, wow, es increíble. Escuchen su corazón, tengan paciencia. Si usted quiere conectar con Dios, conecte con Él, porque yo no les puedo imaginar lo increíble que es poder caminar de la mano de Él y guiados por Él en todo momento. Eso es lo que nos da la actitud, la capacidad de sonreír, la capacidad de transformar. Usted puede transformar su vida, su historia, nadie más. Usted es el único que puede escribir ese libro y al final, cuando termine en la conclusión, usted es el único que le va a poder poner ahí un final feliz, porque no importa cuántas veces usted se haya caído, lo importante es la capacidad que usted tiene para levantarse y para tomar las fuerzas y la determinación de seguir adelante sin importar lo que haya pasado. Yo creo que se resume en decisiones, y yo creo que la decisión de ser feliz hoy, de construir nuevamente, empezar un nuevo comienzo, sin importar si ya perdimos cosas, si quedaron en el camino, si tenemos muchos sueños, o sea, tengo el hoy. Y lo hemos escuchado muchas veces y no queremos atenderlo, o sea, lo que tengo es en este minuto. Entonces, en este minuto que nos ubica es cuál es mi meta y cuál es mi conducta, o cuál ha sido mi conducta siempre. Porque a veces digo, quiero alcanzar esto, pero mi conducta sigue siendo la misma. Y por eso es que las cosas me resultan exactamente igual siempre, porque no cambio la forma de ser. Todos tenemos sueños, tenemos recuerdos dolorosos, etcétera, pero al fin y al cabo esta pintura está llena de colores, escala grises, etcétera, y es su pintura. Quiérala, abrácela, deje de estar rechazando quién es, deje de estarse juzgando. No se sabotee, ¿verdad? Porque a veces caemos en la crítica destructiva y decimos, pucha, se me fue el chance, no estudié, ay carajo, yo tomé esta mala decisión, me hubiera ido a la otra compañía, o para qué me casé con este tipo. A ver, ya lo que hizo, lo hizo. La pregunta es, ¿qué va a hacer frente a esto? ¿Cuál va a ser su actitud? Pobrecito yo, ¿va a llorar más? ¿Va a seguir llorando? ¿O va a decir, tengo una nueva oportunidad? Voy a aprender nuevas habilidades, voy a tener humildad, voy a entregarme al proceso, nuevas experiencias y no malos recuerdos. Somos seres lingüísticos, correcto. Lo que yo digo crea una realidad. Y esa realidad me marca el camino hacia donde voy. ¿Qué se está diciendo el día de hoy usted? Bueno, quiero agradecerles por habernos escuchado. Sé que hay muchas personas que nos siguen en nuestras redes sociales como Alex y Rebe. Nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok. De verdad que todo el apoyo que ustedes nos han dado, pues han construido lo que Alex y Rebe son ahora en redes sociales. Para los que nos están escuchando por primera vez, bienvenidos a la vida de Alex y Rebe. Es una vida realmente maravillosa, a pesar de que muchas veces se escucha trágica. Creo que hemos logrado
transformarla y convertirla en luz, no solo para nosotros, sino para la gente que comparte un ratito con nosotros. Si ustedes quieren compartir un espacio en su trabajo, en su colegio, en las iglesias, sin importar cuál sea su religión, Alex y yo pues ahora estamos dedicados a esto. Somos conferencistas, damos charlas de motivación, diferentes temas que podemos desarrollar. Pueden enviarnos un correo a info@creere.net. Ahí nos pueden enviar la solicitud o cualquier información que necesiten. Nosotros con muchísimo gusto les vamos a responder. Y también quiero recalcar que los únicos que responden las redes sociales somos Alex y yo. No hay nadie más detrás de las páginas que administren esto. Entonces los mensajes llegan directo a nosotros y pues de verdad tratamos de escuchar a la gente y de poner ahí todo nuestro corazón y nuestro amor para escuchar sin juzgar. Así que bienvenidos a Alex y Rebe. Bueno, y así es. Rebe ya lo dijo, la única solución y respuesta para todo es el amor. Muchas gracias, de verdad.